Bien, buenas noches. Vamos a continuar entonces con un video más que sea ya sobre aplicaciones de trigonometría. Inicialmente, problemas que se puedan resolver con los conceptos únicamente que hemos visto de triángulos, rectángulos y las 6 funciones trigonométricas que acabamos de explicar: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a escribir un pequeño problemita en donde probablemente vamos a tener necesidad de usar alguna de estas relaciones. Para no dar tiempo vamos a dictar acá el problema. Vamos a pensar de que una persona está observando hacia un árbol. Vamos a pensar en algún biólogo que tenga necesidad entonces de medir la altura de este árbol, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que esta persona tenga algún aparato que nos va a servir para medir el ángulo de elevación entre su visual y la copa de ese árbol, tal y como se representa ahí en el dibujo. El ángulo de elevación sería un ángulo que va entre la horizontal, una línea completamente recta a la altura de su visual, y la copa del árbol, que tal vez tenga algún clinómetro, perdón, algún aparato que le sirva para medir este ángulo de elevación. Y vamos a pensar que la persona mide ahí un ángulo de elevación de unos 30 grados y que también él logra medir la distancia que hay entre él y la base del árbol, y que sea unos 20 metros. Entonces dice él, con esta información que yo tengo, ¿será que puedo medir la altura del árbol? Desde aquí, desde la altura que él tenga, que vamos a saber, vamos a pensar de que él también conozca su altura, que mida 1.7 metros. Entonces él dice, bueno, con esa información, porque yo tengo un ángulo de elevación desde la altura de mis ojos hacia la copa del árbol, que es de 30 grados, entonces será que yo puedo estimar la altura global del árbol, que sería esta, que lo vamos a representar con una H mayúscula. Sí, o sea, a esta altura con H minúscula solo le voy a sumar la estatura de la persona. Pues con estas condiciones iniciales sí ya él puede llegar a determinar cuál es la altura del árbol, porque acá se forma un triángulo rectángulo, vean ustedes, acá podríamos pensar que se formó un ángulo recto. Y entonces por eso mismo puede usar cualquiera de las 6 funciones trigonométricas que vimos. Se me ocurre de momento que podría usar la tangente, la relación tangente. Tangente de ese ángulo, que es igual al cateto opuesto, que podría ser h, partido, partido el cateto adyacente, que para este caso sería 20 metros. 20 metros. Entonces, ¿cuál es la altura del árbol? Si multiplicamos en ambos lados por 20 metros, por la tangente del ángulo, que sí lo conoce, que es 30 grados, eso le va a dar la altura del árbol. Vamos a ver si puedo usar yo alguna calculadora aquí para el momento. Aquí lo que tengo es un teléfono, y vamos a ver si acá yo podría usar este teléfono, entonces este celular, para ver la altura del árbol. Solo tendría que decir la tangente de 30 grados, 30, 30, y calcularle la tangente, ¿verdad? Calcular la tangente a 30 grados, 0.57, y de ahí multiplicarlo por 20, ¿verdad? Por 20, y eso le va a dar 11. Entonces la altura h ahí es 11.54 metros, porque me están dando metros como dimensionales, ¿verdad? Entonces yo tengo acá ya la altura del árbol. Y a eso solo aquí, para tener la H mayúscula, solo habrá que sumarle la estatura de la persona, que es 1.7. 1.7 más 11.54. Eso me va a dar... Ah, aquí tengo una calculadora también. Sí, aquí tengo una calculadora, y entonces podríamos incluso... Pude haber calculado la tangente de 30 grados acá también. Tangente de 30, puedo decir la tangente de 30 grados es igual a 0.57 por 20, 11.54, sí, lo que nos había quedado acá. Y ahora más la estatura de la persona, 1.7, que nos va a dar 13.24. Esa sería la altura, pues,
metros. Sería la altura global del árbol. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la altura global del árbol. ¿Verdad? Usamos la relación tangente. ¿Qué tal si ahora invertimos un poquito el problema de que vamos a figurar ahora de que la persona, este mismo biólogo, para medir encontró un problema? Observó cierto árbol, el mismo biólogo, pero había un abismo entre él y el árbol, ¿verdad? Y entonces ya se le dificultó más la medición de la altura del árbol. Tenía siempre su clinómetro para medir el ángulo de elevación, pero ahora se encontró con que había un abismo acá y no puede medir esta distancia que le va a nombrar X ahora, ¿sí? Y él siempre hizo una medición de un ángulo de elevación entre su visual y la copa del árbol. Y vamos a pensar que ahora el ángulo de elevación fue, por ejemplo, de unos 32 grados. Bueno, entonces él dice, bueno, como ahora no puedo medir la distancia que hay entre mi persona y la base del árbol, voy a retroceder unos 10 metros, ¿verdad? Voy a retroceder unos 10 metros y voy a medir un segundo ángulo de elevación entre mi visual y la copa del árbol. Para eso tengo el clinómetro. Este ángulo obviamente va a ser más agudo que el anterior. Vamos a pensar que ahora me dio un ángulo de 25 grados. De 25 grados. Entonces ahora me van a preguntar siempre cuál es la altura del árbol y cuál es el ancho del abismo. Ahí hay un abismo, ¿sí? ¿Cuál es la altura del árbol y cuál es el ancho del abismo? Entonces, fíjense ustedes de que lo que él podría hacer es formar un triángulo rectángulo acá, uno más grande, ¿verdad? El primero que vemos acá, que tiene 25 grados, y acá está la altura, y acá tiene 10 más X. 10 más X, vean ustedes. Es el más grande que se forma ahí. 10 más X. Y aparte él podrá formar uno más pequeñito. Ujú. Que puede ser este otro que tiene 32 acá. Tiene 32 grados acá. Tiene X por acá. Y tiene la altura acá. Entonces él puede ver de que estos dos triángulos son semejantes porque uno está inscrito en el otro. ¿Sí? Uno es el ángulo más pequeño, pero sí puede estar inscrito uno en el otro. Yo podría, este que está por acá, lo podría inscribir en el otro, hacerlo acá más pequeño. Entonces, si uno está inscrito en el otro, pues la relación entre sus lados ahí de seguro es la misma. Entonces, los triángulos son semejantes. Eh, Esto se puede demostrar con Pitágoras, ¿verdad? Que los triángulos son semejantes. Aquí de todas formas se forma un ángulo de 90 grados. Aquí también se forma un triángulo de 90 grados y un triángulo se puede inscribir en el otro. Son semejantes, ¿verdad? Estos dos triángulos son semejantes. El hecho de que sean semejantes sí me puede servir para resolver el problema. Primero yo podría decir acá, eh, ya eliminando este otro triángulo, ¿verdad? Pensando solo en este triángulo, puedo usar otra vez la relación tangente, que la tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, 10 más X. Y acá que la tangente de 32 grados es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Luego en ambos puedo despejar la H, 10 más X por la tangente de 25 grados, que sea igual a H. Y acá X por la tangente de 32 grados, que sea igual a H. Entonces, por ser triángulos semejantes, yo puedo resolver esto como un sistema de ecuaciones. Yo tengo dos ecuaciones con dos variables, X y H. Pues entonces lo puedo resolver por igualación. Puedo igualar las H en ambas ecuaciones. Me quedó un sistema de ecuaciones con dos variables, estas dos. Y entonces puedo resolver el sistema de ecuaciones por igualación. Puedo igualar 10 más X por la tangente de 25 grados, que sea igual a X por la tangente de 32 grados, ¿verdad? Y ahora resolver este sistema de ecuaciones así por igualación. Voy a ver que la tangente de 25 grados, yo la puedo calcular aquí en mi máquina, tangente de 25 es igual a 0.46. 0.46 lo voy a multiplicar por X y me va a dar 0.46 6X.
Y también lo voy a multiplicar por 10, solo sería correr el punto de ahí, me va a dar 4.66, ¿verdad? Y en este lado yo voy a decir la tangente de 32, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar por x y me va a dar 0.625x, ¿verdad? Ahora, términos semejantes se suman, ¿verdad? O sea, yo puedo restar en ambos lados 0.466x. Puedo restar 0.466x. Entonces acá me va a quedar 4.66, que sea igual a 0.6248 menos 0.466. Perdón. Era la tangente de 32, 0.6248 menos 0.466. Eso me va a dar 0.1588x. Entonces divido en ambos lados dentro de 0.15 y entonces eso me va a quedar x es igual a 4.66 dentro de 0.1588. Entonces eso me va a dar 29.34, es el ancho del abismo, porque eso le nombré x al ancho del abismo. Pero ahora me interesa a mí también conocer cuál es la altura del árbol. Puedo hacerlo en esta relación que tengo acá. La altura del árbol es x por la tangente de 32 grados. Entonces la altura va a ser x, que en este caso ya la conozco, que aquí la obtuve, 29.34, por la tangente de 32, por la tangente de 32 grados. Entonces la altura va a ser 29.34 por la tangente de 32, es igual a 18.33. 18.33. Bueno, esa es la altura que está acá, 18.33. Pero como la persona mide 1.7 de estatura, o sea, la altura global del árbol, que le voy a nombrar h, va a ser igual a 1.7 más 18.33. Entonces la altura global va a ser esto más 1.7. Me va a dar 20.03 metros. Esa es la altura del árbol. Vean ustedes, ahí tenemos dos ejemplos típicos de cómo resolver triángulos rectángulos. Aquí hicimos esa instancia acá. Y este que acabo de resolverles. Muchas gracias.